Esta es la última diapositiva que vimos, entonces vamos a continuar. Entonces, con respecto a la polinización de frambuesas y zarzamoras, la gran mayoría de los cultivares son autocompatibles, o sea que se pueden autofecundar, ¿verdad? Sin embargo, puede haber por ahí algunas especies dentro del género que sí sean autoincompatibles, aunque en términos generales pues no hay tanto problema. Entonces, las abejas son quizás los principales agentes polinizantes. Se dice que el 90-95% de la polinización la llevan a cabo las abejas, ¿verdad? Entonces se ha visto que si se introducen unas 2 a 5 colmenas de abejas por hectárea, se va a mejorar el amarre de frutos. Es raro que se haga, pero sí se ha visto que se puede incrementar si se meten algunas colmenas. Entonces, de hecho, de manera natural ve uno por ahí como a las 10, 11, 12, por esas horas, una buena cantidad de abejas. Aunque antes se veían más, ahora ya, pues las hemos ido matando, ¿verdad? Con los pesticidas y ya han ido disminuyendo las poblaciones de abejas de manera natural. Entonces aquí, en este fruto, vemos que hay muy poco amarre de drupiolas. Entonces, pues puede deberse a una falta de polinización, aunque también puede deberse algunas veces a deficiencias nutrimentales, deficiencias de boro, de algunos otros elementos. Los virus también pueden causar problemas así. Entonces aquí vemos unos cuantas drupiolas en un fruto. Entonces, en el caso de los frutos son polidrupas. Son frutos agregados, están dentro del grupo de los frutos agregados y cada uno de los frutos individuales es una pequeña drupa. Entonces, a cada una de esas pequeñas drupas se les llama drupiolas, aunque algunos les dicen drupelas, pero creo que lo correcto es drupiolas. Entonces, el fruto comercial tanto de frambuesas como de zarzamoras es un fruto agregado y se le conoce con el nombre de polidrupa. Puede contener de 80 a 120 drupiolas. Las drupiolas de las zarzamoras no tienen vellosidad, por eso decíamos que brillan más los frutos. En el caso de las frambuesas sí hay vellosidad, una vellosidad muy fina, y por eso no brillan tanto. La diferencia entre frambuesas y zarzamoras es que las zarzamoras retienen el receptáculo dentro de los frutos cuando se cosechan. O sea, lo está uno cosechando con todo y el receptáculo. Hay una zona de abscisión nada más entre el receptáculo y el pedicelo. En tanto que en las frambuesas, el receptáculo se queda en la planta y cosechamos los frutos huecos, ¿verdad? Entonces, esa es la principal diferencia entre frambuesas y zarzamoras. Puede haber otras, pero a veces las otras se mantienen, a veces no. Entonces, la más segura, pues, es de cómo se desprende el fruto de la planta. Entonces, en las zarzamoras lo cosechamos con todo y el receptáculo, y en las frambuesas se queda en la planta. La fructificación puede iniciar en el primer año, en los cultivares que llamamos productoras de otoño, ¿verdad? Y puede durar hasta 10, 20 años si las plantaciones se manejan de manera adecuada. Entonces, si la manejamos mal, pues no va a pasar de los 10 años. Si se manejan bien, tal vez llegue a los 20 años. El desarrollo del fruto
ocurre en 30 a 50 días, un poco más de tiempo en las zarzamoras que en las frambuesas. Quizá en las zarzamoras hasta se prolonga un poquito más allá de los 50 días. Entonces, en zarzamoras puede ir hasta los 70 y en las frambuesas hasta los 50, más o menos. Entonces, este es una polidrupa y cada una de estas es una drupiola. Y en el caso de las frambuesas decíamos que hay una vellosidad muy finita, por eso brillan menos. Y lo cosechamos sin el receptáculo. Entonces, esta es una drupiola. Realmente su estructura es igual que la de una drupa, como sería los prunus, durazno, manzano, ciruelo, ¿verdad? Entonces hay un epicarpio, un mesocarpio y un endocarpio. Y luego la semilla. Y a esta parte del receptáculo, en muchos libros lo van a encontrar con este nombre, como torus, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué le pusieron ese nombre? Algunos, pero en algunos libros así viene como torus. Y decíamos que en la frambuesa hay vellosidad muy fina, muy pequeña, en tanto que en la zarzamora no. Aquí está el cáliz. Y este va a ser un pedicelo porque decíamos que se trata de una inflorescencia. Entonces, entre más drupiolas tenga un fruto, pues va a ser de mayor tamaño y el número de drupiolas pues va a estar asociado con el número de carpelos. Aquí vemos entonces en el caso de la zarzamora, se desprende de aquí el fruto, ¿verdad? En tanto que en el caso de la frambuesa va a haber una zona de abscisión entre cada una de las drupiolas y el receptáculo. Esta parte se queda en la planta para el caso de las frambuesas. Y esa es la principal diferencia entre frambuesas y zarzamoras. Aquí vemos una frambuesa, ¿verdad? Entonces se sale el receptáculo. Vemos una frambuesa, una zarzamora y zarzamora. Entonces las frambuesas las cosechamos huecas, podríamos decir. Mientras que en el caso de las zarzamoras, pues el receptáculo se viene adherido al fruto. Entonces, si ven, pues brillan más las zarzamoras que las frambuesas. ¿Por qué? Por la presencia de vellosidad en las frambuesas. Entonces, lo que llamamos amarre de fruto, que en México pues estamos muy familiarizados con el amarre de fruto, los españoles le llaman cuajado, y en inglés se conoce como fruit set. Entonces, aquí hay dos definiciones de amarre de fruto. Dice, proceso fisiológico por medio del cual un ovario fecundado queda adherido a la planta y se desarrolla. Esta definición la da Díaz Montenegro en un libro de fisiología de frutales. Yo le veo el inconveniente aquí de que dice que ha sido fecundado. Entonces, ¿qué pasaría con los frutos partenocárpicos? Esos nunca fueron fecundados, nunca van a amarrar fruto. Pues no, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que ser fecundado. Aquí viene otra definición, dice persistencia y desarrollo de un ovario o de los tejidos adyacentes tras la floración. Como que pareciera más adecuada esta definición. No hace referencia a que tiene que ser fecundado. Entonces, esta es una definición de un libro pues, de los mejores de frutales para clima templado, que es el de Westwood. Un libro, si quieren, ya antiguito, pero bastante bueno el libro. Sigue siendo vigente. Algunos factores que contribuyen al desgrane del fruto, porque sobre todo en el caso de las frambuesas, como el receptáculo se queda en la planta, pues es muy probable que si hay amarre de fruto pobre, cuando lo desprendemos de la planta se va a desmoronar, se van a separar las drupiolas. Entonces, esa falta de amarre de fruto, decimos, se puede deber a falta de polinización,
a deficiencias nutrimentales, como el boro. También hay cultivares, puede ser genético, también hay algunos cultivares, ¿verdad?, que tienden a amarrar poco. También puede ser causa de enfermedades, de sequía, falta de drenaje, suelos anegados, o también puede deberse a algunos factores ambientales, como la temperatura. Entonces aquí vemos pues un amarre pues no tan bueno. Y luego, si ven ustedes, algunas drupiolas están muy desarrolladas y otras no. Entonces probablemente se deba a que unas fueron fecundadas antes que otras, ¿verdad? Y esto pues va a causar una heterogeneidad en el fruto y sobre todo para consumo en fresco pues no es muy deseable. El desarrollo del fruto de frambuesas zarzamoras es igual que para los prunos. Decíamos, pues la drupiola es una pequeña drupa y su desarrollo va a tener el mismo comportamiento que tiene una drupa grande. Entonces aquí vemos, por ejemplo, para la frambuesa negra, viene una etapa de crecimiento rápido de la pulpa, que le llamamos etapa 1. Luego viene una etapa de lento crecimiento que le llamamos etapa 2 y otra de rápido crecimiento que le llamamos etapa 3. Entonces es una curva de desarrollo doble sigmoidal. Y si nosotros trazamos imaginariamente una línea aquí, se puede observar que cuando se detiene el crecimiento de la pulpa, es cuando inicia el desarrollo del embrión. El embrión termina su desarrollo, digamos aquí prácticamente lo ha terminado, y cuando lo ha terminado, se dispara el desarrollo de la pulpa nuevamente. O sea, hay una competencia entre lo que sería el desarrollo de la pulpa y lo que sería el desarrollo del embrión. Entonces aquí vemos las semillas del caso de la frambuesa, semillas pequeñas, ¿verdad? Entonces ahora vamos a pasar al sistema radical. En el caso de las frambuesas, el 70% del sistema radical se ubica en los primeros 25 centímetros. O sea, es muy superficial. Y el otro 20% o 30% en los siguientes 25 centímetros, ¿verdad? De tal manera que, pues en los primeros 50 centímetros tenemos 90% más de las raíces. Entonces va a ser muy superficial y por lo tanto las frambuesas pues van a soportar menos, por ejemplo, condiciones de sequía, de falta de agua, porque la capa superficial pues es la que primero se seca. Entonces son mucho más susceptibles a la falta de agua las frambuesas que las zarzamoras. En el caso de las zarzamoras, el 75% del sistema radical se ubica en los primeros 60 centímetros. Entonces es mucho más profundo el sistema radical de las zarzamoras con respecto a las frambuesas. Aquí en 25 centímetros tenemos el 70%, acá en 60 el 75%. Prácticamente se va al doble de profundidad. Entonces aquí vemos la profundidad para el caso de la frambuesa. Bueno, aquí está en pulgadas, ¿verdad? Digamos 25 centímetros, el 70%. En los siguientes 25 centímetros, un 20%. En los siguientes 25 ya vamos a 75 centímetros de profundidad, aquí solo el 6%, y a 42 pulgadas el 4%, ¿verdad? Mínimo. Entonces ya esto pues es como 1 metro más o menos. Pues prácticamente ya no hay raíces. Entonces están concentradas, sobre todo en esta parte, en la capa más superficial, los primeros 25 centímetros. Y en el caso de la zarzamora, pues se va prácticamente al doble de profundidad, decíamos. Con respecto al suelo y clima, las zarzas se adaptan a muchos tipos de suelo, desde arenosos hasta arcillosos, aunque prefieren los franco arenosos.
O sea, ni tan arcillosos ni tan arenosos. No soportan los suelos con mal drenaje o demasiado arcillosos. El suelo debe tener buen drenaje y retención de humedad. El pH que prefieren las frambuesas va de 5,5 a 6,5. Y en el caso de las zarzamoras es un intervalo más amplio de 4,5 a 7,5. Entonces como que toleran un poco más las zarzamoras, ¿ya? Hasta ligeramente alcalinos. El contenido de materia orgánica que se prefiere debe ser superior al 3%. Y si falta, pues se recomienda adicionar materia orgánica. Deben evitarse los suelos en donde en los últimos 5 años se hayan plantado solanáceas, igual que para el caso de las fresas. Se haya plantado chile, jitomate, papa, algunos ornamentales. Esos no serían buenos suelos para establecer frambuesas o zarzamoras. Las frambuesas rojas y negras son extremadamente susceptibles a los vientos fuertes. De hecho, si hay vientos fuertes, sobre todo en las rojas, hay mucho desprendimiento de laterales, que decíamos que así se les conoce a las inflorescencias. Las temperaturas altas de los suelos también tienen efectos negativos y la productividad se mejora con altas intensidades de luz. Las zarzamoras se adaptan a un clima templado, un tanto más cálido que las frambuesas, porque en términos generales las zarzamoras como que requieren menos frío. Las frambuesas rojas y las negras requieren veranos más frescos que las zarzamoras. Las zarzamoras erectas presentan mayor resistencia al frío que las rastreras. Y los cultivares con espinas son más resistentes que los cultivares sin espinas, que ese es un carácter negativo de las zarzamoras sin espinas. Uno es que resisten menos el frío, a veces requieren más horas frío y soportan menos intensidades altas del sol. Hay partido de los guías o de las cañas. Entonces las frambuesas en términos generales son más resistentes al frío que las zarzamoras. Las frambuesas rojas pueden resistir hasta menos 29 grados centígrados, las negras menos 20 y las púrpuras menos 23. Una situación intermedia porque son híbridos de las dos anteriores. Los daños por heladas generalmente no es un problema para las zarzas debido a que la floración ocurre tarde. Esa es una gran ventaja que tienen con respecto a otros frutales. Por ejemplo, un duraznero, aquí en Chapingo, brotan desde diciembre. Desde diciembre ya están brotando, diciembre, enero, entonces las heladas se van llevando todas las flores que van apareciendo. El manzano, pues tal vez empieza a brotar en febrero, de mediados a finales de febrero. Entonces también las últimas heladas también lo dañan. Sin embargo, en el caso de las frambuesas y de las zarzamoras, van a estar brotando por allá como a finales de marzo. Entonces, pues se escapan a las heladas tardías, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues hay menos problemas para frambuesas y zarzamoras que para otros frutales en un clima templado como el de aquí de Chapingo. Las zarzamoras tienen más bajos requerimientos de frío, va de 200 a 800 horas, en tanto que las frambuesas pueden ir desde 800 hasta 1600 horas. Entonces aquí, por ejemplo, en Chapingo tenemos problemas en todo el país. Tenemos problemas para la adaptación de los cultivares productores de verano, porque en términos generales requieren de mucho frío y en México se acumula poco frío en general. Aquí en Chapingo pues anda alrededor de las 400 horas. Entonces hay deficiencias de frío.
Luego se llega a resolver de alguna manera con estimuladores de la brotación, despuntes, pero sí hay problemas. Entonces, por eso también en México, pues los cultivares que se manejan son principalmente los de otoño, ¿verdad? Aquí vemos como una síntesis, ¿verdad? De lo que hemos venido viendo. Por ejemplo, dice cultivares de zarzamora rastrero sin espinas soportan poco las bajas temperaturas, soportan de -15 a -12, ¿verdad? Requerimientos de frío medios. En el caso de los erectos con espinas, materiales erectos con espinas, soportan de -26 a -29, tienen alto requerimiento de frío. Los materiales erectos con espinas, como estos que son los que se trajeron hace tiempo, ¿verdad? Y que no fueron muy aceptados en México, entonces soportan de -21 a -23. Aproximadamente requieran 600 horas de frío. Y los materiales erectos con espinas, que algunos los consideran como erectos, otros los consideran como semierectos, ¿verdad? Como brazos. Bueno, aquí está Hulm y Tupi, que es un cultivar brasileño, soportan -18 a -21 y también requieren aproximadamente 600 horas. Aquí vemos los requerimientos de frío para algunas cultivares de zarzamora y frambuesas que se tuvieron aquí en Chapingo, muchos de ellos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos brazos, 600 horas, ¿verdad? Aquí hay otros cultivares con 500, 550, y los materiales erectos, que son Cheyenne, Cherokee, Comanche, Ébano, todos estos, ¿verdad? Andan también por 600 horas, la mayoría, no es Comanche 650. Aquí hay algunos de 400 y estos sin espinas 700 horas frío, ¿verdad? Y con respecto a las frambuesas que también se tuvieron todos estos aquí en Chapingo, ¿verdad? Entonces, aquí 700 horas frío, Malin Exploit, que se cultivó mucho tiempo aquí. Malin Jewel también se tuvo, pero los rendimientos son mucho menores y no se cultivó tanto, pero también se tuvo. Igual 700 horas frío, Heritage 700, Citadel 700. Entonces, quiere decir que aquí en Chapingo pues van a tener una deficiencia de 250 a 300 horas frío, ¿verdad? Entonces, pues a veces se llega a resolver un poco con la aplicación de estimuladores de la brotación y despuntes, que después vamos a ver. Entonces, en Michoacán, también las heladas de repente llegan a causar daños en Michoacán, ¿verdad? Que es donde se produce principalmente la zarzamora. Entonces ellos, pues se supone que tenían muchos cuidados, están monitoreando siempre la temperatura. En algunas plantaciones tenían ventiladores para evitar un poco el daño de las bajas temperaturas. Sin embargo, aquí fue un año en el que se descuidaron y los agarró de sorpresa la helada. Y fue un año en donde celó gran parte de las zarzamoras, ¿verdad? Entonces, llega a suceder. Resistencia al frío en el caso de las frambuesas y zarzamoras. Entonces, las rojas resisten hasta -29, las púrpuras -23 y las negras -20. Decíamos que ocupan una posición intermedia las púrpuras, porque pues, son híbridos de los otros dos. Zarzamoras erectas aguantan hasta -18, las semierectas -21 y las sin espinas -5. Entonces las sin espinas soportan poco las bajas temperaturas y la intensidad del sol tampoco no la soportan mucho. Entonces, pues todos hemos oído hablar de la famosa capa de inversión, ¿verdad? Que se encuentra a una altura más o menos de 15
15 metros a partir del nivel del suelo, donde se supone que las temperaturas pues, a nivel del suelo son muy bajas, poco a poco van subiendo, y a 15 metros encontramos como una diferencia de unos 2, 3 grados, ¿verdad? Con respecto al nivel del suelo, o a veces más. Entonces, pues este es el principio de los ventiladores, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los ventiladores? Pues van a mover el aire caliente que está aquí, más caliente, lo van a mezclar con las capas de más abajo y hacen que aumente un poquito la temperatura de donde está la planta, ¿verdad? 2, 3 grados, pero pues a veces así es valioso. Entonces, eso es lo que hacen los ventiladores, que aprovechan esta capa de inversión. Ajá. Dice, con este sistema se impiden los daños por heladas al mezclar el aire superior más caliente de la capa de inversión con las capas de más abajo, las capas más frías de más abajo. Se ha logrado mediante el uso de hélices de avión, que resultaría poco práctico, helicópteros, que resultaría poco práctico, y lo que podría ser más práctico pues sería el uso de ventiladores, ¿verdad? Un ventilador, pues el alcance de un ventilador grande más o menos es como de 4 hectáreas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la capa de inversión. El ventilador mueve, baja el aire, lo mezcla con el aire de más abajo y entonces hace que aumenten un poco las temperaturas de donde está la planta. Dice, es un sistema costoso y solo se recomienda para controlar heladas por radiación. Las heladas por advección, pues no las controla porque son provocadas por grandes masas de aire frío, ¿verdad?, que vienen de los polos. Pero da buenos resultados al combinarlo con el uso de calentadores o calefactores. Cuando se combina con calefactores da muy buen resultado. Sin embargo, en el caso de las zarzamoras y frambuesas resulta un tanto complicado meter calefactores, a menos que se metan nada más en las orillas. Se recomienda un ventilador a cada 200 metros, o bien, depende del tamaño, dice 1 o 4 ventiladores por hectárea, pero un ventilador grande puede cubrir hasta 4 hectáreas, si se pone en el centro. El uso de ventiladores, con el uso de los ventiladores, la temperatura se logra incrementar de 0.5 a 4 grados centígrados. Aquí vienen algunas características de un ventilador. Dice de 85 caballos, con una hélice de 2.5 a 4 metros y con una velocidad de 600 a 1500 revoluciones por minuto y ubicado a una altura de 10 a 12 metros. Tiene un radio de alcance de 40 a 150 metros. Entonces, si yo lo pongo en el centro de 4 hectáreas, pues alcanzaría a cubrir unas 4 hectáreas. Entonces, en esa plantación que ya vimos, que celó un año la zarzamora, pues los agarró desprevenidos y tenían ventiladores, pero pues ahora sí que se durmieron y ni siquiera echaron a andar los ventiladores. Bueno, pasando a otro asunto, vamos a ver la propagación. Primero, las estacas de raíz. Entonces, en plantas como frambuesas y zarzamoras, que tienen yemas adventicias en las raíces, van a formar algunos brotes lejos de la planta madre. Esos brotes salen de las raíces, de esas yemas adventicias, y una planta de frambuesa, por ejemplo, pues puede formar vástagos, que se les conoce con el nombre de vástagos, hasta una separación hasta de 2 a 3 metros de la planta madre, si el suelo es más o menos poroso, que no sea muy compacto. Entonces, las estacas de raíz se usan para propagar zarzamoras erectas, no todas las zarzamoras, erectas y semierectas. Para propagar las rastreras, no, porque las rastreras no tienen yemas adventicias en las raíces y por lo tanto no van a producir vástagos. Esas lo que van a producir son hijuelos. ¿Cuál es la diferencia entre hijuelos y vástagos?
Los hijuelos son los que nacen de la corona de la planta madre, de yemas adventicias que están en la corona de la planta madre. Entonces, pues una zarzamora la podría yo propagar rastrera, lo podría propagar por hijuelos, pero no por vástagos. Entonces, las que se pueden propagar por vástagos son zarzamoras erectas o semierectas, como sería brazos tupi, así como las frambuesas rojas y las amarillas. Igual aquí, las negras y las púrpuras tampoco, porque tampoco emiten vástagos. Ajá. Entonces son los 4 tipos que podríamos propagar por estacas de raíz: zarzamoras erectas, semierectas, frambuesas rojas y amarillas. Dice, los mutantes sin espinas de zarzamoras rastreras, como todos estos, decíamos que todos los que llevan tonrles, ¿verdad? Pues son sin espinas. Entonces hay varios cultivares aquí, sin espinas, todos son sin espinas. Entonces, en este caso, la ausencia de espinas es provocado por quimeras periclinales. Quimeras periclinales, y producirán brotes con espinas al propagarlas por estacas de raíz. ¿Por qué? Porque se debe a una mutación que ocurre, ¿verdad?, en la superficie del meristemo, y por lo tanto esa mutación va a estar nada más en la epidermis del tallo. Entonces, si yo la propago por una sin espinas, si las propago por estacas de raíz, me van a salir con espinas. Aunque no en todos los casos la ausencia de espinas es una quimera periclinal. Entonces, en las que no es una quimera, pues no hay problema, ¿verdad? Podría ser también por estacas de raíz. Entonces, dice, es un método muy rápido para iniciar una nueva plantación. Se extraen las raíces del suelo en enero o febrero. ¿Sí? En enero o febrero. ¿Por qué? Porque es cuando tienen mayor cantidad de reservas, es cuando aún todavía no se brotan las yemas que hay en las raíces, ¿verdad? Entonces extraigo las raíces y luego ya las puedo refrigerar. Vamos a ver más adelante, ¿verdad? Se tratan con un fungicida y se almacenan en el refrigerador a 4 a 7 grados centígrados. Dice, para establecerlas, las estacas de raíz se cortan en pedazos de 10 a 15 centímetros, o a veces hasta menos de 10, vamos a ver, depende de si las plantamos en semilleros, en bolsas o en el suelo. Plantar las raíces de 5 a 7 centímetros de profundidad. Entonces, sobre todo para el caso de las frambuesas, si nosotros las enterramos mucho, como que las yemitas no tienen la fuerza suficiente para salir del suelo, sobre todo si es un suelo que se compacta mucho. En el caso de las zarzamoras quizá no haya tanto problema porque son mucho más fuertes, ¿verdad? Pero en frambuesas sí. Puede que broten, no pueden salir las yemitas y ahí se quedó. Entonces, si se van a establecer en camas para la multiplicación, se separan los pedacitos de raíces 5 a 10 centímetros entre ellos y se pueden poner en hileritas los pedacitos en forma horizontal, ¿ya?, a una profundidad, decíamos, de 5 a 7 centímetros. Para zarzamoras aguanta más profundidad, para frambuesas no tanto. Igual podemos establecerlas en el campo de manera directa. Entonces cortamos unos pedacitos de 10 a 15 centímetros y los colocamos en el surco a 30 a 60 centímetros de separación entre ellos. Le echamos un poco de suelo y le aplicamos el riego. Después de algunos 15 días van a brotar y ya está hecha la plantación, ¿sí? Entonces ya es directo. Y luego entonces se planta en marzo o abril. Es la época adecuada. Yo estaría extrayendo del suelo las raíces como finales de enero, más o menos,
y los meto al refrigerador y ahí los dejo como unos 2 meses. Y de ahí ya los establezco ya sea en camas o en semilleros, en bolsas o directamente en la plantación que pienso hacer. Entonces aquí hay pedazos más o menos largos, ¿verdad? De 10, 15 centímetros. Entonces se va colocando, si va a la plantación directamente, se va poniendo un pedazo de estos a cada 30 a 60 centímetros. Pues aquí ya vemos algunos pedazos de raíces ya brotadas, ¿verdad? Entonces, aquí hay muchas yemas adventicias y pues la gran mayoría brotan. Y vemos otros pedacitos más pequeños, ¿verdad? Cuando se ponen, por ejemplo, en un semillero. Entonces son pedacitos más pequeños. Entre más gruesas sean las raíces, va a ser mejor. Ustedes pueden ver esta raíz es más o menos gruesa, tiene 2 plantitas más o menos vigorosas. Luego le sigue esta en grosor, tiene igual 2 plantitas, pero más raquíticas. Y esta que está todavía más delgadita, tiene una sola plantita y raquítica. Entonces, pues, ¿qué debemos de hacer? Pues usar si tenemos mucho material, pues es recomendable usar las raíces más gruesas. Si tenemos escasez de material, pues ni modo, vamos a ocupar también las raíces pequeñas, delgadas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hacen por ahí en Driscoll. Entonces tienen las plantaciones de frambuesas de zarzamoras, ¿verdad? Y meten un arado rastrillo de este tipo, ¿verdad? Y extraen todas las raíces. Todas esas raíces las echan en cajas que van en remolques. Estas las empacan en trailers, ¿verdad? Las empacan en los trailers para llevarlas al lugar donde las van a procesar. Aquí es la llegada de esas cajas, ¿verdad? Está este galerón. Entonces lo que hacen es lavarlas bien, echarles agua para quitarles todo el exceso de tierra. ¿Verdad? Entonces aquí vemos, con eso quitan todo el exceso de tierra. Y luego le aplican algún fungicida. Le aplican algún fungicida. Las llevan a las mesas donde hay varias personas para estar cortando los pedazos de raíces, ¿verdad? Se pesan también, se pesan las raíces, ¿verdad? Y a veces, antes de cortar los pedacitos de raíces, se pesan y se echan así en cajas de estas de tipo archivo, con bolsas de plástico grandes. Ya llevan fungicida, se llena la caja bien, se etiqueta y se almacena. Y ya después, de allí se pueden extraer para seguir con el procedimiento, ¿verdad? Del refrigerador. Entonces aquí, bueno, se está colocando la etiqueta. Aquí están ya dentro de un cuarto frío, perfectamente etiquetadas, ¿verdad? De hecho, se podrían mover así en trailers hacia llevar con los productores, ¿verdad? Pero también, en este caso mismo Driscoll, las puede procesar y entregarles a los productores las plantitas. Entonces, si ese es el caso, pues hay que preparar un sustrato, ¿verdad? Que puede ser una mezcla de varios sustratos. Podría ser, por ejemplo, turba con agrolita o algo así. Se cortan los pedacitos, deben ser pedacitos pequeños y se van a poner en un semillero. Probablemente son pedacitos como de 3, 4 centímetros. Aquí vemos todos los pedacitos y aquí está el semillero. Se le pone algo de sustrato
quizá un poquito menos de la mitad de la profundidad de las cavidades. Se coloca, luego ya que se echó un poco de sustrato, se coloca un pedacito en cada cavidad horizontalmente. Se vuelve a poner sustrato, se le apelmaza, se le compacta. También, y luego ya se riega, ¿verdad? Ya una vez que está así se riega y ya después de algunos días viene la brotación. También se pueden usar cajas de plástico de este tipo. Se ponen en hileritas los pedazos de estaca, se compacta, se le pone agua. En este caso, si ven, los tienen arriba de una hilera de tabicones para que cuando echen agua no se inunde la parte de abajo. Entonces aquí vemos la desinfección de los túneles, ¿verdad? Antes de establecer las plantas. Entonces ya se van colocando las charolas también sobre los tabicones. Luego se riegan y después de algunos días empiezan a brotar. Son cavidades pues más o menos grandes, semilleros con cavidades más o menos grandes. Entonces estas son las estacas de raíz ya brotadas. Aquí ya las extrajeron, ¿verdad? Y se hace una selección también, de acuerdo al vigor de las plantitas. Entonces se hace la selección, se pueden ir extrayendo los más grandes para irlos agrupando de acuerdo a los tamaños. Estas ya son plantas seleccionadas, ¿verdad? Que están más o menos uniformes. Entonces aquí las seleccionan por tamaños, ya van más grandes y así las van otra vez ubicando. Aquí vemos el riego, ¿verdad? De esas plantas. Las charolas. Se sacan de las charolas las plantas. Se lavan también, se les quita el exceso de sustrato. Y se acomodan en cajas ya brotadas. Ya, esa es la otra forma. Ya brotadas. Y de esa manera se pueden entregar a los productores con plantitas ya brotadas. Obviamente deben ser productores que estén asociados con ellos, con la empresa, porque pues, no se las dan a otros que no estén asociados. Y para que estén asociados, pues deben cumplir una serie de requisitos. Aquel que no cumpla, pues lo sacan. Entonces aquí vemos ya todas las cajas marcadas de la planta empacada, ¿verdad? Y esa es la forma en que se hace. Esto lo podemos hacer en pequeño, también nosotros, ¿verdad? Entonces lo podemos hacer en pequeño, hay que extraer las raíces, digamos, como finales de enero, las metemos al refrigerador unos 2 meses, y antes de que se broten en el refrigerador, las sacamos y las establecemos. Otra forma de propagación es a través de vástagos. Vástagos, decíamos, son los brotes que nacen lejos de la planta madre, que emergen de la raíz, de yemas adventicias que están en la raíz. Y esos son brotes que se desarrollan a partir de yemas adventicias localizadas en la raíz. La extracción y manejo es semejante a lo indicado para la propagación a través de estacas. ¿Cuál es la diferencia? Que estos llevan un pedazo de tallo, nada más. Estos serían los vástagos, ¿verdad? Estas son las raíces adventicias que están en las yemas adventicias que están en las raíces. Como ven, unas nacen más o menos cerca y otras pueden nacer ya lejos, ¿sí? Entonces, pues del suelo deben extraerse, cuando mucho, así. No más avanzado, porque entonces ya no las vamos a poder rescatar. Entonces lo ideal es que las yemitas estén así, pequeñitas. Estas ya incluso están algo grandes, pero bueno, todavía
todavía las podemos rescatar. Esto está ocurriría como en la primera quincena de febrero. Entonces, por eso decíamos que habría que extraerlas como en la segunda quincena de enero. Pero aquí fue un año, uno de todos los años, que ya es una costumbre, un año de huelgas, que ya no hay año en que no haya huelgas. Y entonces hasta que se terminó la huelga las pudimos sacar, ¿verdad? Porque pues en huelga no podíamos hacerlo. Entonces por eso ya está un poco atrasadito realmente. Entonces las metemos al refrigerador y hay que estarlas vigilando. Si vemos que la planta ya está así, esta planta ya no sirve, porque esta planta cuando se establezca, todos estos brotecitos se van a desprender y ya no van a salir más brotecitos. Entonces es una planta que ya no va a servir. Debemos de sacarla del refrigerador, estar al pendiente y sacarla cuando las yemitas están pequeñas. O sea, ahí están las yemitas, pero están pequeñas. Igual aquí pueden ver que nacen brotes también lejos de la planta madre. Este es frambuesa roja. Bueno, la anterior también, nomás que la anterior se extrajo ya un poco atrasada, aunque los brotes estos pues son muy fuertes, ¿verdad? Probablemente pues no hay problema, sí se salvan, pero esta que se brotó en el refrigerador son brotes mucho más débiles, más delgaditos y que fácilmente se pueden destruir. Y la otra forma de propagación pues es a través de hijuelos. Decíamos que la diferencia entre hijuelos y vástagos es que los hijuelos nacen de la corona de la planta madre y los vástagos nacen de las raíces lejos de la planta madre. Entonces hay algunos materiales dentro de Rubus que se propagan por hijuelos y otros que se propagan por vástagos. Entonces dice, son brotes que se originan a partir de yemas adventicias ubicadas cerca de la corona de la planta. La extracción y manejo es semejante a lo indicado para la propagación a través de estacas o de vástagos, de estacas de raíz o de vástago. Entonces son yemitas que nacen aquí. Aquí en las zarzamoras rastreras, en las frambuesas negras, en las frambuesas púrpuras, va a suceder esto. ¿Sí? Solo va a haber producción de hijuelos, no va a haber producción de vástagos. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues esta se fracciona y va a llevar a una o más yemas, ¿verdad? Y ya se puede propagar de esa manera. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en una frambuesa, todos los brotecitos nacen de la corona, realmente, de la corona de la planta. Se mantiene ahí el montículo de brotes. Aquí lo vemos, ya se mantiene el montículo. Entonces, por hijuelos vamos a propagar zarzamoras rastreras, frambuesas negras, frambuesas púrpura. Por vástagos vamos a propagar zarzamoras erectas, zarzamoras semierectas, frambuesas rojas y frambuesas amarillas. Y luego otra opción de propagación es el acodado de punta. Este se utiliza para propagar frambuesas negras, las mismas que por hijuelos, zarzamoras rastreras, algunos híbridos, ¿verdad? Y las zarzamoras sin espinas que también son rastreras. Entonces, son para los materiales que se recomienda el acodado de punta. Dice, de manera natural las puntas de los tallos se enraizan al tocar el suelo. Si yo una guía de una zarzamora, de una frambuesa, toca el suelo y no la levanto, solita va a pegarse ahí en el suelo, solita va a enraizar. Entonces, pues automáticamente la planta me está diciendo que se puede propagar fácilmente a través de acodado de punta. Acodado de punta o acodado simple, ¿verdad? Que es muy poca la diferencia entre ellos. Entonces, la época más adecuada para el enraizamiento
es de junio a septiembre, porque es cuando las guías han dejado de crecer y van a enraizar hasta que dejan de crecer. Cuando están en crecimiento activo no van a enraizar. Entonces va más o menos por estos meses, junio a septiembre, la mejor época. El acodado se puede realizar directamente en el suelo. Puedo abrir yo un hoyito en el suelo y ahí entierro la punta y ahí va a enraizar. O a veces ni siquiera tengo que enterrarla, solita enraiza. ¿Sí? Pero bueno, si yo quiero ubicarla en cierto punto, pues mejor hago el hoyito y le entierro la punta. Y también puedo yo arrimar bolsas que lleven, no sé, la mitad del sustrato, entierro la punta y le echo más sustrato, como se hacía con las estacas de raíz, ¿verdad? Entonces, pues ambos tienen ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja de que yo las entierre directamente en el suelo? Pues que no me tengo que preocupar por sustrato. Cuando se riegue la planta madre, pues automáticamente se va a regar la planta hija, ¿verdad? Es una ventaja. ¿Qué desventajas tiene? Que para extraerla del suelo yo tengo que esperar a que esté en reposo, si no puede ser que se me muera. Entonces tendría yo que extraerlas por ahí como en enero, diciembre, enero. Mientras que en el caso de que las enraice en bolsas, pues las puedo extraer en cuanto ya enraizaron, que transcurren 2, 3 meses. ¿Verdad? Si yo las meto a enraizar en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ya por octubre yo ya o antes yo ya las le puedo cortar la guía que la conecta con la planta madre y me puedo llevar las bolsas al invernadero, al vivero, y ahí las continúo regando. Y el otro inconveniente es que voy a tener que estar echándole agua a cada una de las bolsas, ¿verdad? Porque si no, no van a enraizar. Entonces, pues ambas tienen ventajas y desventajas, ambos métodos. Dice, en el primer caso, las plantas hijas se extraen del suelo en enero, febrero, se refrigeran, también se pueden refrigerar en lugar de llevarlas al invernadero, al vivero, se refrigeran y se plantan en marzo. Entonces, este sería un acodado simple, ¿verdad? Enraizan aquí y está la punta. Entonces la diferencia es muy poca entre el de punta y el simple. En el de punta pues entierro yo la punta y en el simple entierro un poco más hacia abajo. Entonces hay un indicador para saber cuándo es la mejor época de enraizamiento de las puntas de una zarzamora, de una frambuesa negra. Por ejemplo, aquí es frambuesa negra, frambuesas púrpuras. Esta es una frambuesa negra. Cuando la guía deja de crecer, se empiezan a formar hojitas pequeñas en la punta y a veces se encorva un poco la punta y tiene hojitas cada vez más pequeñas aquí. Esto es un indicador que es una guía que está lista para enraizar, totalmente lista. Esta guía, en cuanto la entierran, y ya en un mes ya va a tener raíces, ¿verdad? A este comportamiento le llaman cola de rata. Entonces es un buen indicador. Cuando deja de crecer, se forman hojitas pequeñas y a veces se encorva la punta, que le llaman cola de rata. Entonces, decíamos, si yo la quiero enraizar directamente en el suelo, hago un hoyo, meto la punta, le echo suelo, sustrato, y como voy a regar la planta madre, pues también se va a estar regando donde está enraizando la punta. Entonces, aquí son de unas frambuesas que tenemos, pues que creo que teníamos, ¿verdad? Creo que teníamos. Porque en todo este año, en todo el año pasado con pandemia y con huelga como nunca de 4 o 6 meses, no sé cuánto, ¿verdad? Pues lo más seguro es que ya se murieron las plantas. Entonces el año antepasado con la huelga se me murieron todas las fresas y las frambuesas. Ya no tengo frambuesas ni fresas, se murieron todas en la huelga. Y el año pasado pues ya se
murieron seguramente también muchas de las zarzamoras. Entonces, esta es una zarzamora rastrera. Y aquí, bueno, se enterraron las puntas en bolsas, ¿verdad? Y más o menos como en unos 3 meses ocurre esto, ¿sí? Se forma una gran cantidad de raíces. Entonces, si es la punta, pues va a tardar un poquito más en salir el brote. Y si es acuadado simple, que enterramos la parte subapical, pues va a llevar una ventaja porque ya hay brote hacia afuera, ¿no? Del suelo. Entonces aquí vemos el enraizamiento. En estacas de... Luego otro método de propagación es estacas de tallo con hojas. Dice, si usan estacas de tallo de madera semidura que contengan una o más hojas. Estas se enraizan de primavera a mediados del verano, se ubican en un sustrato bien drenado, se usa una cama caliente con un sistema de niebla, es lo más adecuado porque si no, no van a enraizar. ¿A qué se refiere eso de cama caliente? Bueno, yo eso lo daba en propagación, ¿verdad? Pero cama caliente le vamos a llamar a aquella que lleva calor en el fondo del sustrato. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cama y un bancal? Que el bancal tiene una guarnición de unos 2, 3 centímetros, en tanto que una cama tiene una guarnición de unos 20, 30 centímetros alrededor. Entonces, le llamamos cama caliente cuando lleva calor abajo del sustrato. Entonces, cuando van a enraizar cualquier tipo de estacas, debe estar más caliente el sustrato que el ambiente. ¿Qué pasa si es al revés? Las estacas se van a brotar y no van a enraizar. Mientras que si hay unos 4 o 5 grados de diferencia, está más alta la temperatura del sustrato que la del ambiente, va a enraizar antes de brotar. Y eso es lo que queremos. Entonces, ¿cómo se le pone calor en el fondo a la cama? Bueno, hay varias opciones. Pueden ser, antes había resistencias eléctricas y se colocaban como en zigzag abajo del sustrato. Luego se ponía la resistencia, se pone arriba una malla y luego se pone el sustrato y ya sobre el sustrato se ponen las estacas. Entonces, otra forma sería con tubos de agua caliente, que cuando se tienen, por ejemplo, calderas en un invernadero, pues de ahí mismo salen tuberías y va una tubería más delgada abajo del sustrato, a veces incluso abajo de la cama, para dar calor en el fondo. Y también requerimos obligatoriamente un sistema de niebla intermitente. Digamos, ponemos un aparatito ahí y lo programamos para que nos esté aventando niebla, por ejemplo, cada hora, ¿verdad? ¿Qué será? Unos 3, 4 minutos cada hora. Se puede programar como uno quiera y ya de esa manera pues no se deshidrata la estaca. Si no se pone la niebla, van a transpirar mucho las hojas y se van a deshidratar las estacas. Y las estacas de tallo son muy difíciles de enraizar para el caso de las frambuesas y de las zarzamoras. Entonces, como que sí es indispensable tener una cama caliente con un sistema de niebla. Ajá. Entonces, es lo ideal, porque no son fáciles de enraizar. En una zarzamora, si yo lo hago sin esto, me van a enraizar de cada 100 estacas 3 o 4, ¿verdad? También se recomienda, pues, utilizar AIB, ácido endulbutírico, para mejorar el enraizamiento, ¿verdad? Que es el que mejores resultados, la usina que mejores resultados ha dado para enraizar estacas. Y las estacas más o menos enraizan en 2 a 3 semanas. Entonces aquí vemos algunas, a veces se usan estacas de 1, de 2 nudos, porque además en el caso de rubus, nada más se van a formar raíces adventicias en los nudos. Si yo pongo una estaca y la parte que enterré no hay ningún nudo, jamás va a enraizar. Es una característica de las especies de rubus y también de vid. En vid también nada más forma raíces en los nudos. Entonces aquí vemos ya enraizó acá también.
Incluso ya esta plantita yo le podría cortar aquí y la puedo establecer en algún semillero o algo así. Ajá. Entonces ya se salva. Entonces este es de zarzamora rastrera, que es Logan. Y es difícil, son difíciles de enraizar las zarzamoras. Y las frambuesas también. Entonces puede usar también estacas de hoja. Dice, es un método semejante al de estacas de tallo con hojas, excepto que se usa únicamente una hoja con un pedazo pequeño de tallo. Un pedacito de 1 a 4 centímetros. Y de un solo nudo. ¿Verdad? Dice, el procedimiento es similar al de estacas de tallo con hojas y es recomendable cuando se cuenta con poco material, porque lo hacemos rendir más. Pues aquí hay algunas estacas de tallo con hojas. Y bueno, esas serían en métodos de propagación vegetativa. Y pues también hay propagación a través de semilla, que es con fines de mejoramiento exclusivamente, ¿verdad? Porque si yo propagara por semilla las frambuesas y zarzamoras para establecer una plantación, tendría una plantación totalmente heterogénea, porque hay mucha segregación, ¿verdad? Entonces, recordemos que en el caso de los frutales son altamente heterocigóticos y entonces por semilla va a haber una alta variabilidad. Entonces se hace igual que para el caso de las frambuesas, se extraen, se meten a una licuadora, le ponemos a la licuadora bajas revoluciones y se separa de esa manera la pulpa de las semillas, la pulpa flota y la vamos desechando poco a poco y las semillas se van al fondo. Entonces, si se le pone altas revoluciones, creo que en frambuesas y zarzamoras no pasa nada, porque son bastante duras las semillas. En el caso de la fresa, sí pasa. En el caso del kiwi también se desbaratan. Pero en frambuesas zarzamoras son más aguantadoras, tienen una cubierta muy dura. Luego ya que se le quitó la pulpa, se secan a la sombra, se escarifican con ácido sulfúrico concentrado durante 15 a 20 minutos. ¿Verdad? Ya mencionamos algo en fresa, cómo se hace. Y luego se estratifican durante 3 a 4 meses y luego ya se ponen a germinar. Y va a ser muy heterogénea la germinación. Van a germinar unos a los 10 días, mientras que otras van a germinar hasta los 3 meses. Va a ser muy heterogénea. Y va a ser bajo el porcentaje de germinación también. Entonces, de ahí, pues ya brotan y se pueden establecer en bolsas y en el vivero. Y ya que tenemos una buena cantidad de plantas, las establecemos en el campo y hacemos selección de acuerdo a los objetivos, ¿verdad?, que tengamos. Que en nuestro caso, muchas veces, por ejemplo, son obtención de materiales de bajo requerimiento de frío. ¿Ya? Algunas otros, pues, pero eso podría ser un objetivo. Entonces, se establecen lotes en el campo y ahí se va a hacer la selección. Entonces, vamos a ver al final, por allá, cuando veamos mejoramiento, que decíamos que se usa para mejoramiento, ¿verdad? Vamos a ver ahí al final cómo se establecen los lotes. Y la otra propagación vegetativa sería la micropropagación. Dice, es un método recomendable para limpiar materiales de enfermedades, principalmente de hongos o de bacterias. Por ejemplo, aquí en San Martín están todos los lotes llenos de bacterias. Hay Agrobacterium, hay Xanthomonas. Esas bacterias ahí en San Martín tienen como 30 años. Como siempre se han usado para frutales, un montón de años, pues allí siguen las bacterias, ¿verdad? Esas no se van. Entonces, las bacterias van a estar en el suelo, por ejemplo, Agrobacterium, y forma agallas, que después vamos a ver, agallas en el cuello de la planta, en las raíces.
Entonces, las formas principales de propagación, decíamos, son estacas de raíz, ¿verdad? O vástagos o hijuelos. Cualquiera de los tres métodos, por cualquiera de los tres métodos, yo voy a propagar la planta, pero también voy a propagar la enfermedad. Entonces, si yo quisiera tener materiales libres de la bacteria, ¿qué puedo hacer? Pues a través de micropropagación. Utilizo ápices de yema, hago la micropropagación y entonces ya limpié los materiales de bacterias, ¿verdad? Y ese es un método recomendable para limpiar materiales de bacterias o también, o de hongos, o también a veces con fines de mejoramiento. Cuando tengo yo una planta valiosa y la quiero multiplicar más o menos rápido, pues también puedo recurrir a la micropropagación. Entonces, ya vimos el procedimiento ahí en fresas. Es el mismo procedimiento aquí, cambian algunos detalles nada más, ¿verdad? Entonces, la etapa 1, que es establecimiento, decimos, utilizamos ápices de yema, que consiste de yemas axilares, consiste en el meristemo más algunos primordios de hoja. Entonces, para el caso de las frambuesas y zarzamoras se han probado las sales basales de Murachigescu y las sales de Anderson, y han dado mejor resultado las sales de Anderson. Luego al medio de cultivo se le adiciona 4 miligramos por litro de tiamina. Bueno, aparte van todas las sales que ya habíamos mencionado para fresa, ¿no? Las sales basales, que son todos los elementos esenciales para la planta. Pero además le agregamos 4 miligramos por litro de tiamina, 100 miligramos por litro de minoxidil, que es un alcohol azúcar, ¿verdad? Que se supone que es la primera fuente que utiliza la plantita como fuente de carbohidratos y después ocupa la sacarosa. 100 miligramos por litro de cisteína, que es un antioxidante. Hay muchos problemas de oxidación en frambuesas y zarzamoras, en condiciones in vitro, entonces agregamos un antioxidante al medio de cultivo, que es la cisteína. Entonces la literatura luego reporta que hay que usar 10 miligramos por litro, pues no sirven de nada. Entonces, en alguna vez nosotros probamos y fuimos aumentando y llegamos hasta 100 miligramos para poder eliminar la oxidación, ¿verdad? Entonces, 30 miligramos por litro de sacarosa. Entonces, decimos, esta es la fuente primaria de carbono y ya después actúa la sacarosa. Y luego, como queremos un medio de cultivo solidificado, pues se agrega 6 miligramos por litro de agar. Eso es lo que llevaría el medio de cultivo más ¿verdad? Todas las sales, decíamos. Todas las sales más estos suplementos. En la etapa 1, que es establecimiento. Entonces hacemos desinfección del material vegetal. Primero cortamos pedacitos de tallo que lleven yema, la yema axilar. Las lavamos bien con agua, jabón, un cepillito. Y luego de ahí nos las llevamos a la campana de flujo laminar. Ya dentro de la campana y encendida la campana, esos pedacitos los tratamos 3 minutos con etanol al 70%. Lo vaciamos y luego le agregamos hipoclorito de sodio o de calcio al 4% durante 10 minutos. Así como lo consigue uno comercialmente, pues, por ejemplo, el cloro verde, que ahora ya no le ponen, no sé por qué, el porcentaje, pues ha de ser porque no lo trae, ¿verdad? Entonces, pero venía al 6%. Entonces, quiere decir que vamos a agregarle nada más un poquito de agua para llevarlo al 4%, que es el hipoclorito de sodio. El hipoclorito de calcio viene de manera sólida y hay que disolverlo y hay que filtrarlo y eso. Entonces es como más tedioso, pero tiene la ventaja de que resulta menos tóxico para la planta que el hipoclorito de sodio. Pero a veces por cuestiones de facilidad se ocupa el hipoclorito de sodio. Le damos 10 minutos y ya con eso desinfectamos. Luego hay que enjuagar con agua destilada y esterilizada por unas 3 veces para remover los excesos que pudieran haber quedado del hipoclorito. Entonces ya nos los llevamos y bajo la campana de flujo laminar extraemos los ápices de yema, ¿verdad? Los establecemos en el medio de cultivo. Ya habíamos mencionado que el medio de cultivo va así, se pone a solidificar así inclinadito para que si hay algo de líquido se vaya para acá y no me ahogue
el esplante, no me ahogue el ápice. Entonces, más o menos en 8 días sabemos qué se contaminó y qué no se contaminó. Entonces aquí pues, está contaminados. Esta es una bacteria, ¿verdad? Esta es otra bacteria también. Este es un hongo. Y esta es la oxidación, ¿verdad? Entonces, si yo no le agrego antioxidante al medio de cultivo, pues va a pasar esto. La oxidación se tapona aquí y ya no entra nada a la plantita. Y entonces es una plantita que después se va a morir porque ya no le puede entrar nada hacia la planta. Entonces, pues en el caso de frambuesas y zarzamoras, hay que evitar la oxidación. ¿Cómo la evitamos? Adicionando a un antioxidante al medio de cultivo. Puede ser cisteína, también el que lo se llegó a usar es ácido ascórbico y por ahí puede haber algunos otros. Entonces, y estos son ya ápices que empezaron a brotar, totalmente limpios, ¿verdad? Observen, todo están inclinados para que si hay algo de líquido se va acá y no me ahoga mi ápice de yema. Entonces a esto le llamamos canteado. Se saca del autoclave el medio de cultivo y se ponen a solidificar inclinaditos los tubos, ¿verdad? Y así queda. También hay que evitar utilizar ápices de yema que ya hayan diferenciado a flor. Porque si ya diferenciaron a flor, me va a salir los botones o la inflorescencia, crece un poquito y luego se muere y hasta ahí terminó también. Ya no avanza más. Es igual que para el caso de los injertos. Si yo hago un injerto con un injerto de yema, con una yema que ya diferenció flor, pues me va a salir una flor, brota tal vez la flor, abre y hasta ahí llegó, ¿sí? Pues igual en micropropagación hay que evitar las yemas que ya diferenciaron. Luego la etapa 2, que sería la multiplicación, usamos sales de Anderson al 100%, ¿verdad? Así como lo recomiendan. Se le agrega al medio de cultivo 4 miligramos de tiamina, 100 miligramos minoxidil, 100 miligramos cisteína, y aquí se agrega una citocinina que es la benciladenina. Puede ir de 0.4 a 2 miligramos dependiendo del cultivar, ¿verdad? Entonces, lo que hace la benciladenina es que promueve la brotación de las yemas axilares de los brotecitos y entonces pues van a salir muchos brotecitos de una sola planta y de esa manera se multiplica. Auxinas A y B, pero muy baja concentración, se pone 30 miligramos por litro de sacarosa y 6 miligramos por litro de agar. Sería, en términos generales, la composición de un medio de cultivo para la multiplicación o proliferación que le llaman. Entonces, ya habíamos mencionado cuando vimos fresa, que si yo un medio de cultivo le adiciono muchas auxinas, va a enraizar la plantita. Si le adiciono muchas citocininas, se va a multiplicar. Entonces, que se usa la benciladenina o enzilaminopurina, que es la misma, nada más cambia por el laboratorio. Hay otras citocininas, como la ciatina, 2IP y varias por ahí, pero resultan más caras y dan el mismo resultado. Entonces, por eso se usa benciladenina. ¿Y qué pasa si yo le agrego a un medio de cultivo muchas citocininas y muchas auxinas? Me va a formar callo, ¿verdad? Y aquí, de un trabajo que se hizo, bueno, que fue mi tesis de maestría, ¿verdad? Multiplicación in vitro de algunos materiales de bajos requerimientos de frío de frambuesa. Entonces se probaron los dos tipos de sales, de Anderson, de Murashige-Skug. Y pueden ver que con el de Anderson se tuvo una mayor cantidad de brotes. Aquí va el número de brotes, ¿verdad?, que se obtuvieron. Entonces se tuvo una mayor cantidad de brotes con sales de Anderson con respecto a las MS o de Murashige-Skug. Aquí son diferentes concentraciones, varias etapas y diferentes concentraciones de benciladenina.
1 miligramo, 2 miligramos, 3 miligramos. ¿Ya? Entonces, bueno, en esta primera etapa no se logró tanto, pero por ejemplo en la segunda etapa, sí, conforme se aumentó la dosis, se aumentó el número de brotes. Ligeramente porque en el caso de frambuesa y zarzamoras, la proliferación de brotes es pobre comparado con las fresas, por ejemplo. Yo de una plantita de fresa, cuando la multiplico puedo obtener hasta 15 o 20 nuevos brotecitos. En una de frambuesas, pues pueden ver, ya si saqué 6, 7, ya me fue bien, ¿verdad? Aquí ya es la etapa de multiplicación, ven, no hay tantos brotes realmente. Y luego el enraizamiento, cuando se hace in vitro, porque también se puede hacer ex vitro, yo podría sacar todos estos brotes y luego llevarlos a enraizar directamente en algún sustrato o un suelo. Pero si lo hago en condiciones in vitro, se recomienda las sales de Anderson al 50%, aquí se baja a la mitad, 4 miligramos de tiamina, 100 minoxidil, 100 cisteína, 0.1 de A y B, 15 a 20 gramos de sacarosa y 6 miligramos por litro de agar. Esa sería la composición de un medio de cultivo para el enraizamiento. Entonces aquí son plantitas que ya enraizaron. Aquí vemos las raíces, todavía no llegan al fondo del tubo. Entonces así es como hay que extraerlas del tubo, porque si yo dejo que lleguen al fondo, van a empezar a dar vuelta y eso no es conveniente. Para empezar voy a batallar para sacarla del agar, porque se va a venir con todo el tapón del agar, todo esto de agar. Y entonces se lo tengo que quitar, porque si no se lo quito, para trasplantarla, pues va a servir de un medio de cultivo para hongos. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues hay que evitar que lleguen al fondo del tubo las raíces. También decíamos se puede hacer enraizamiento ex vitro. En este caso se establecen los brotes sin raíces en un sustrato ligero y desinfectado. Podría ser, por ejemplo, una mezcla de turba-agrolita y se tratan con Radix 1500 o 10.000. Y luego la aclimatación, la etapa 4, ¿verdad? Entonces, la sacamos, ya enraizaron. Todas las plantitas ya con raíces las deposito en un recipiente con algún fungicida inmediatamente, porque si no estas hojitas se me deshidratan en 3 minutos, ¿verdad? Entonces, puedo usar charolas, semilleros. Pues esto generalmente se hace más o menos en pequeño porque muchas veces pues es también para mejoramiento, pero no es cierto, en el caso de las zarzamoras sí ya lo hacen, sobre todo en zarzamoras, sí lo hacen con fines de propagación. Entonces se ponen aquí todas las plantitas, se ponen 2, 3 hileritas, se le echa agua con un aspersor, otras 2, 3 hileritas, agua, 2, 3 hileritas, agua. Porque si yo espero a terminar la charola, cuando termine acá ya se me deshidrataron estas de acá. Entonces, ya que se llenó la charola, se le pone una bolsa de plástico, algún alambre para que la levante. Al siguiente día paso, le abro aquí, tiene una liga o algún hilo, la suelto, le ventilo y la vuelvo a amarrar. Y así me la llevo unos 15 días. Ya después de los 15 días le empiezo a abrir hoyitos a la bolsa. La primera semana le abro hoyos pequeños, la siguiente semana le abro más grandes y así me voy. Entonces, sobre todo en el caso de la frambuesa son muy delicadas, las zarzamoras aguantan un poco más. Entonces, pues eso se va a llevar para que yo le remuelva la bolsa, todavía en condiciones de invernadero, fácilmente me voy a llevar unos 3 meses, fácilmente. Sobre todo en frambuesas. Entonces, ya que retiré la bolsa de a tiro, pues se van adaptando dentro del invernadero. Estas plantitas se sacaron del invernadero nada más para tomarles una foto, ya ven, se ven grandes. Pues nada más con que se sacaron del invernadero para tomarles las fotos, podrán observar que se arrugaron las hojas. Pues se levantó luego la planta, pero pues ya son plantas más o menos grandes que uno pensaría, no, pues no les pasa nada, ¿no?
pues todavía se alcanzaron a arrugar algunas hojas. No sé si hay alguna duda. Yo creo que si no hay dudas, pues, por ahora aquí le vamos a parar. Entonces, ¿no tienen dudas? No, profesor. Bueno, entonces si no hay dudas, pues nos vemos cuando el próximo martes, ¿verdad? No, profe. Bueno, nos vemos entonces el martes. Y aquí le paramos, ya faltan dos, 3 minutitos. Entonces, nos vemos el martes. Cuídense. Nos vemos, profe. Sí, hasta Profe. luego. Profe, hasta luego. A ustedes, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sí, hasta luego, nos vemos.